Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku se apresuró a vestirse mientras Bubblegirl le esperaba en el pasillo. La ropa no le resultaba familiar y supuso que el señor había hecho arreglos para que se la pusieran. No era nada realmente especial, solo jeans, camisa y sudadera con capucha azul oscuro. Se dio cuenta mientras se ponía la camiseta de que su brazo derecho era considerablemente más delgado y débil que el izquierdo. Al menos sus guantes todavía le quedaban bien. El daño causado y la cirugía y la curación resultantes lo habían dejado con un brazo sano, pero que no había experimentado años de entrenamiento de fuerza y desarrollo muscular. Iba a tener que ponerse al día, otra vez. Sin embargo, ese era un problema para su futuro. En este momento, tenía una tarea que cumplir. Se sorprendió cuando Bubblegirl lo condujo hasta el estacionamiento y directamente hasta una motocicleta de aspecto elegante, con líneas limpias y colores llamativos. Le entregó un casco y se sentó a horcajadas sobre la motocicleta, luego le hizo un gesto para que se sentara detrás de ella. Nunca antes había conducido una motocicleta y estaba un poco nervioso al principio cuando ella encendió el motor y todo el chasis vibró debajo de él. Pon tus manos en mis caderas e inclínate en cualquier curva o giro que encuentres en el camino, le dijo por encima del ruido. Puso la moto en movimiento sin previo aviso, y las manos de Izuku se dispararon para agarrar sus caderas torpemente. No creía que alguna vez hubiera estado tan cerca de una chica antes, cuando no estaba luchando contra ella. Era un poco menos desconcertante de lo que podría haber sido, ya que estaba completamente vestida y no con su disfraz de héroe. Solo tardó media cuadra antes de que se relajara un poco y comenzara a disfrutar del paseo. El aire de la noche era fresco y el tráfico no era demasiado pesado mientras recorrían la ciudad. El almacén en el que Sir quería que se posicionara parecía abandonado cuando pasaron por allí. No había luz en el interior y la única iluminación provenía de las farolas de la acera de afuera. Bubblegirl estacionó su bicicleta a varias cuadras de distancia, cerca de un izakaya, y luego caminaron por la calle como si estuvieran en una cita. Mientras nadie los mirara demasiado de cerca, parecerían una pareja paseando por la calle. La chica burbuja no dijo mucho hasta que la cantidad de gente que la rodeaba disminuyó y solo quedaron unas pocas personas más al otro lado de la calle. Está bien, dijo en voz baja, moviéndose a un ritmo pausado. All Might y el resto probablemente estén reunidos en la sede de la policía en este momento, informando a todos los involucrados. Hay dos objetivos principales, por lo que este será un ataque doble en ambas ubicaciones. En este momento, Besgeanist, Gan Orca y Mount Lady deberían estar llegando cerca del almacén por el que pasamos. Ahí es donde el rastreador del Nomu llevó a los investigadores. Creen que es donde han estado creando el Nomu. Pero estamos en el centro de la ciudad, dijo Izuku, mirando a su alrededor las distintas tiendas que ya estaban cerradas por la noche. Sí, escondidos a plena vista. ¿Quién sospecharía?, preguntó. No es que les importe si la gente sale lastimada, ¿verdad? Supongo que tienes razón, dijo Izuku. Pero era preocupante. Si se desataba una pelea por aquí, podría haber muchas víctimas. Aún así, todavía estaban a unas cuadras del almacén. Si están allí, supongo que All Might está en el otro sitio. Sí. La mayor parte de los héroes y la policía fueron al lugar donde creen que Monoma y Ragdoll están detenidos. Uno de los villanos del campamento fue visto ayer y lo siguió. Izuku no estaba tan seguro de que Monoma fuera retenido en el escondite del villano, especialmente si los Nomu estaban siendo fabricados en el edificio al lado del almacén. Si Izuku tenía razón acerca de que querían a Monoma por su don, entonces no tendría sentido que lo retuvieran donde se estaban creando los Nomu. Después de todo, había sido la sangre de Izuku y todo lo demás que le habían quitado lo que había hecho posible el Nomu. Se recordó a sí mismo que no estaba allí para luchar contra villanos y que no debía exponerse a ningún peligro que pudiera evitar. Los profesionales se estaban encargando de esto. Tenían un plan. ¿Sabían los profesionales sobre All for One y la posibilidad de que hiciera una aparición? ¿No deberíamos apresurarnos?, preguntó Izuku. No, dijo Bubblegirl sacudiendo la cabeza con firmeza. El señor fue muy claro al decir que no quería que estuvieras en esa azotea hasta que estuviéramos seguros de que All Might estaba allí. Me dijeron que te mantuviera al menos a una cuadra de distancia hasta que tuviéramos la confirmación, así si All for One está allí, no se enterará de antemano. Espera, ¿lo están expulsando a propósito?
¿Para que All Might pueda luchar contra él esta noche? Preguntó Izuku, sintiendo que una sensación de pánico se apoderaba de él. Eso es secundario respecto al rescate de los cautivos, dijo. Pero sería una ventaja adicional poder deshacernos de todos ellos de una sola vez. Esto era malo. Izuku no creía que ella tuviera idea del límite de tiempo de All Might, o de su verdadera forma. Era fácil tomarse a la ligera la posibilidad de esta próxima pelea cuando no sabías que All Might ya no estaba en su mejor momento. No era de extrañar que Sir hubiera estado tan desesperado por acercar a Izuku a la pelea. Era posible que All for One estuviera increíblemente debilitado por su encuentro anterior y el ataque involuntario de Izuku contra él durante el festival deportivo. Supuestamente le había ordenado a Shigaraki que lo matara, solo porque representaba una amenaza, después de todo. Tal vez All Might pudiera vencerlo, pero ¿qué pasa con el Nomu? ¿Podría vencer a All for One y a cualquier Nomu en ese edificio? Está bien, esperaremos aquí, dijo Bubble Girl, sacando a Izuku de sus pensamientos. ¿Puedes lanzarme al techo? Izuku miró hacia arriba y vio que el edificio en el que estaban tenía 5 pisos. Será mejor que te cargues sobre mi espalda, dijo. ¿Puedes aguantar? Ella pudo. Se adentraron en el callejón entre 2 edificios hasta que las sombras los engulleron, para que no los vieran. Era un poco extraño porque ella era un poco más alta que él, pero envolvió sus brazos alrededor de sus hombros y sus piernas alrededor de su cintura. Él dobló sus piernas y saltó, rebotando entre los 2 edificios un par de veces mientras avanzaba. Llegaron al techo en menos de 5 segundos y miraron a su alrededor. Por lo que dijo Sir, esto debería estar lo suficientemente lejos del almacén para que no te afecte ninguna muerte. No hay muchos edificios residenciales por aquí, ni hospitales ni residencias de ancianos ni nada parecido. Izuku asintió y mantuvo la vista fija en el final de la cuadra. No estaba seguro exactamente de qué edificio era el almacén hasta que Bubble Girl lo señaló por una antena en el techo del edificio de al lado que se parecía a una torre de telefonía celular. Pasaron unos minutos antes de que se escuchara un gran estruendo y una columna de polvo se elevara en el aire, lo que hizo que Izuku comenzara a moverse hacia la conmoción antes de que Bubble Girl lo detuviera. Ese es el equipo asignado, dijo. Ellos son los que hacen el escándalo. Izuku se movió nerviosamente, pero vio que la gigantesca figura de la Dama del Monte se levantaba antes de encogerse y desaparecer de la vista. Ella no se encogería si hubiera una amenaza inminente, ¿verdad? Recuerda, no estás aquí para pelear, le recordó Bubble Girl. No me hagas tener que aturdirte. La miró de reojo para ver si hablaba en serio y vio que lo hacía. Sudon no necesitaba estar despierto para trabajar, ¿verdad? Se quedaron en la azotea mirando cómo se asentaba el polvo, cuando hubo otra explosión. Bubble Girl parecía insegura. Ninguno de los héroes que mencionaste para este sitio hace explosiones, dijo Izuku con el ceño fruncido. Quiero decir, Gan Orca podría usar su voz. Bubble Girl revisó su teléfono y maldijo. La incursión en el otro escondite fue un fracaso y la mayoría de los villanos fueron expulsados. All Might debería estar de camino hacia aquí ahora mismo, dijo. Vamos a esperar un minuto antes de entrar. El corazón de Izuku empezó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando ahí abajo? Esa segunda explosión podría haber sido cualquier cosa. Antes de que transcurriera el minuto, una forma borrosa atravesó el cielo como un misil e Izuku supo que All Might había llegado a la escena. Se movió para saltar hacia el siguiente tejado, y Bubble Girl no lo detuvo. No fue hasta que estuvieron a 2 edificios de distancia que lo agarró. Déjame ir y asegurarme de que All for One esté allí, dijo. Te haré señas para que te acerques si está allí. Izuku asintió de mala gana. No tardó mucho en llegar al almacén y luego regresó, luciendo conflictiva. Los 3 héroes están caídos, dijo. Besgeanist se ve muy mal. Muy mal. No sé si deberías acercarte más. Ahora tengo una habilidad curativa. He estado descansando todo el día. Si podemos llegar hasta él, debería poder al menos mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda, dijo Izuku. Bubble Girl se mordió el labio. Toda la atención está centrada en All Might en este momento, pero hay gente por todas partes, la mayoría de ellos son villanos. No sé si estuvieron dentro de la fábrica de Nomu todo el tiempo o qué. A Izuku no le gustó para nada el sonido de eso. Si voy allí, All for One podría irse y alejarse de mí. Si eso sucede, no será necesario que haya una pelea y Besgeanist podría recibir ayuda. La expresión de Bubble Girl se endureció. Esto me hará parecer una completa perra, pero si tengo que elegir entre las dos, quiero que All Might salga con vida de esto. Veamos qué pasa.
Izuku asintió, consciente de que si decidía intentar curar a Besgeanist, no contaría en su contra. Mientras no se uniera a la lucha, estaba dentro de la ley. La autodefensa era otro asunto. Aún así, All Might no sabía que estaba allí y no se suponía que lo supiera. Eso lo distraería con seguridad. Izuku se detuvo en seco al borde del techo del almacén y miró hacia abajo, al edificio medio destruido que se encontraba debajo. Allí estaba Besgeanist, bajo la tenue luz amarilla de una lámpara de seguridad, tendido boca abajo en un charco oscuro. No había nadie cerca de él. Bubble Girl estaba a su lado, también observando la escena de abajo. All Might y All for One estaban concentrados el uno en el otro, y parecía que All Might había dado y recibido un par de golpes. Era difícil escuchar lo que se decían, pero eso no importaba. Antes de que Izuku pudiera determinar si estaba lo suficientemente cerca de All for One como para afectarlo, otra forma apareció en escena. Gran Torino. Jadeó Izuku. Estaba vestido como un héroe y no dudó en comenzar a patear a los otros villanos que intentaron intervenir. Izuku se sobresaltó cuando notó que el hombre con cicatrices que inició los incendios en el campo de entrenamiento estaba agarrando a Monoma por el brazo. Ragdoll no estaba a la vista. Varios Nomu también estaban esparcidos por el suelo. No se movían. Esperaba por todo lo bueno del universo que no estuviera absorbiendo las peculiaridades de los Nomu en ese momento. Lo verdaderamente aterrador de todo lo que estaba sucediendo era que All for One parecía estar emitiendo miedo. La fuerza de su presencia era sofocante, y el artefacto que llevaba sobre la cabeza y los hombros tenía un aspecto extraño y aterrador. ¿Era una especie de arma? ¿Estaba impidiendo que la herencia lo afectara? All for One no parece estar debilitándose, dijo Izuku. Creo que debería intentar acercarme. De ninguna manera, dijo Bubble Girl. No vemos .li. Juro que no voy a luchar. Quiero llegar a Besgeanist antes de que me quede con su don, y quiero acercarme lo suficiente a All for One para que, si lo afecto, le afecte mucho. Ir a Geanist logrará ambas cosas. No esperó a que ella estuviera de acuerdo o en desacuerdo, simplemente saltó sobre el borde del techo y usó ráfagas de su levitación para bajar al suelo. Se quedó en las sombras, lo cual no fue tan difícil, y se agachó hasta el suelo. Se tomó un minuto para orientarse y se arrastró sobre su vientre hasta Besgeanist. No dudó en poner sus manos sobre el héroe e imaginar el agujero en su medio, tejiéndose de nuevo como los hilos textiles que el héroe manipulaba. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, sudando mientras deseaba que Besgeanist viviera y que el sangrado se detuviera. Imaginó el latido del corazón de Geanist como el suyo, que era fuerte y salvaje en ese momento. La herida era tan grande y el daño era tan extenso que Izuku sabía que no podría curarlo tanto como necesitaba. No así, necesitaba ayuda. Como si fuera una respuesta a su plegaria, se escuchó el rugido de una motocicleta. Por un momento, Izuku pensó que Bubble Girl había regresado a buscar su motocicleta, pero era Sir Night-Tai, que llegaba para ayudar a All Might. Fue entonces cuando lo escuchó. Todos para uno. Tosiendo. Al principio, Izuku pensó que era All Might, que tenía uno de esos ataques de tos que a veces tenía antes de perder su forma heroica. Pero no era él. Era All for One. Midoriya Izuku. Gritó All for One, todavía fuerte a pesar de lo que de repente estaba haciendo. All Might se giró, la sorpresa y el miedo se reflejaron en su expresión cuando vio a Izuku en el suelo, tratando de curar a Besgeanist. Sir maldijo cuando se dio cuenta de que Izuku no estaba en la azotea donde se suponía que debía estar. Termina con esto, All Might, le dijo Sir. Yo protegeré al chico. ¿Y quién te protegerá? Preguntó Shigaraki, comenzando a correr hacia Sir. Más rápido de lo que Izuku podía procesar, Sir había sacado 3 de sus sellos de hiperdensidad y los había dejado volar. Cada uno pesaba 5 kilogramos, y 2 de ellos dieron en el blanco. Uno golpeó a Shigaraki justo encima de su ojo, y el otro lo golpeó en el centro de su pecho. El tercero fue demasiado bajo y se perdió su pierna por un mero centímetro. Izuku no estaba exactamente seguro de lo que estaba sucediendo, porque estaba haciendo todo lo posible para evitar que Besgeanist muriera, y estaba perdiendo energía rápidamente. Estaba al tanto de las discusiones entre los villanos, Gran Torino pateando traseros serios, y luego All for One usó el cuerpo inconsciente de Kurohiri de alguna manera para abrir a la fuerza una puerta de deformación. Los villanos estaban escapando. Sir retrocedió hacia Izuku y le puso una mano en la cabeza. Se van a llevar a Monoma. Gritó Izuku, al mismo tiempo que sentía que una energía extra se derramaba en él y luego en Besgeanist. No, no lo son, dijo el señor con gravedad.
Otro sello salió volando de su mano y golpeó al hombre de la cicatriz en el hombro. Soltó a Monoma mientras su brazo se aflojaba. Otro villano, la espeluznante chica rubia del campamento, se lanzó hacia Monoma con un cuchillo, pero Monoma la bloqueó hábilmente y la empujó hacia atrás, haciéndola gritar. De repente, hubo sangre por todas partes y los villanos se vieron obligados a entrar en el portal. Cuando la puerta de deformación desapareció, Kurohiri todavía estaba en el suelo, retorciéndose ligeramente. Monoma se había quedado atrás y corrió hacia la calle, lejos de All for One, incluso cuando All Might inmovilizó al villano contra el suelo y le dio una paliza. All for One parecía incapaz de contraatacar. Parecía haber gastado su energía, e Izuku probablemente lo estaba agotando aún más. Todavía estaba hablando con All Might, pero lo hacía en voz baja, sin que se escucharan los sonidos de los helicópteros que volaban en círculos y las sirenas que llenaban el área. Finalmente, All Might se puso de pie, ensangrentado y respirando con dificultad. Izuku se estaba ahogando en lágrimas cuando se dio cuenta de que ya no estaba en su forma de héroe, sino en su forma verdadera, para que todos lo vieran. Ya lo he dado todo, dijo All Might, apenas lo suficientemente alto para que se le oyera. Ahora te toca a ti. Izuku, jadeó Sir, apoyándose pesadamente contra la pared del almacén. Vete. Sal de aquí. Aléjate tanto como necesites. Vesgeanist llegará ahora. Vete. Izuku no comprendió lo que estaba diciendo mientras se quedaba mirando a All Might, flaco, sangrando y magullado, de pie entre los escombros y luciendo listo para caer, incluso mientras levantaba su puño en el aire. Vamos. Bubble Girl estaba allí, tirando del brazo de Izuku. Antes de que ese villano estire la pata. Izuku se dejó llevar de la escena. La policía intentó impedir que se fueran, pero Bubble Girl les hizo un gesto con su licencia de héroe y empujó a Izuku hacia adelante. Él los siguió en piloto automático y no se detuvo hasta que estuvieron al menos a una cuadra de distancia. Otros héroes estaban llegando, principalmente para ayudar a las personas que vivían en el área en la evacuación y para limpiar después de la batalla, que había causado daños más extensos de lo que Izuku hubiera imaginado. Su teléfono empezó a vibrar con insistencia, pero se lo entregó a Bubble Girl. La oyó asegurarle a Sir que estaban a una distancia segura. Cuando volvió a vibrar, se lo devolvió. Es tu padre. Izuku hizo una mueca, pero se limpió la cara con la manga y se llevó el teléfono a la oreja. Estoy a salvo, dijo antes de que su padre pudiera decirle una palabra. Totalmente a salvo y sin daño alguno. ¿Por qué estabas ahí? Preguntó su padre. Se suponía que te estabas recuperando, y de repente me enteré de que había una noticia de última hora y que estabas ahí, a menos que hubiera otro sanador cerca y All Might estuviera. Lo sé, Izuku no pudo evitar que su voz reflejara un evidente dolor. Pero venció a All for One. Ven a casa, dijo su padre. ¿Tienes un pase de tren? ¿Dinero? Ven a casa. Haré que alguien me lleve, prometió. Nos vemos pronto. Bubble Girl se veía inmensamente triste y también tenía lágrimas en los ojos. Estaba mirando su propio teléfono e Izuku pudo ver que All Might en su verdadera forma dominaba la pantalla desde una transmisión de noticias en vivo. Todo el mundo lo sabría ahora. ¿Y qué pasa con Sir? ¿Cuánto de sí mismo había dado para salvar a Vesgeanist? ¿Puedes llevarme a casa, por favor? Le preguntó en voz baja. Estoy muy cansado y solo quiero irme a casa. Se quedó mirando la pantalla por un momento más antes de apartar la mirada y asentir. Sí, dijo ella. Eso es lo que puedo hacer. Mientras caminaban hacia el estacionamiento donde ella había dejado su motocicleta, ambos permanecieron en silencio, a pesar de que había cada vez más gente en la calle, emocionada y confundida mientras veían las imágenes transmitidas en las pantallas en casi todas partes. Izuku se aferró a Bubble Girl mientras ella navegaba por la ciudad, e incluso se apoyó en su espalda en su cansancio. Estaba casi dormido cuando ella se detuvo frente a su edificio de apartamentos. ¿Qué le vas a decir a tu padre? Preguntó. Me escabullí cuando me enteré de que All Might iba a luchar contra All for One, dijo Izuku. Quería estar cerca para intentar debilitar al malo para que el bueno pudiera ganar. Eso no está lejos de la verdad, dijo asintiendo. Diré que cuando vi lo mal que estaba Vesgeanist, no pude evitar ayudar. También es cierto. No hay razón para decirle que Sir me pidió que estuviera allí. Tampoco hay razón para decírselo a All Might. ¿De acuerdo? Bubble Girl lo miró por un largo momento antes de asentir. All Might ya tendrá mucho con lo que lidiar. No lo empeore haciéndolo enojar con Sir, reiteró Izuku, queriendo estar seguro de que ella lo entendiera. Lo prometo, dijo.
También se lo diré al señor. Izuku asintió y, cansado, se dirigió al ascensor y subió para enfrentar la música con su padre. Izuku se sorprendió al descubrir que su padre era mucho más comprensivo de lo que hubiera esperado. No estaba contento de que su hijo hubiera asumido un riesgo tan grande y tonto, pero también sabía que Izuku tenía un interés personal en asegurarse de que All for One estuviera bajo custodia. El hecho de que él fuera una de las únicas personas que conocía la debilidad de All Might había sido simplemente demasiado convincente como para no intentar ayudar. Si a eso le añadíamos el hecho de que otro chico había sido secuestrado debido a su don, era demasiado esperar que Izuku no se lo tomara muy personalmente. También sabía que el enorme corazón de su hijo lo habría obligado a ayudar a un héroe gravemente herido, sin importar el riesgo personal. Sin mencionar que era el curso de acción más seguro para evitar que se heredara un nuevo don, por lo que, si hubiera tenido que estar allí, había elegido el mejor curso de acción. Izuku no necesitaba el don de otro héroe superior en su repertorio para complicar su vida aún más. No importa cuán excelente sea el don, debe haber límites. Después de caminar un buen rato, respirar humo y despotricar, se calmó y aceptó que Izuku había elegido el camino de un héroe, lo que significaba que siempre se encontraría de frente con situaciones peligrosas. La reacción de All Might ante la presencia de Izuku fue otra historia. Al principio estaba furioso, e Izuku se quedó de pie en la torre Might con la cabeza gacha, escuchando a All Might regañarlo por su imprudencia durante 20 minutos antes de que All Might notara las lágrimas de Izuku. Se quedó sin fuerzas de repente y en su lugar abrazó a Izuku con fuerza, incluso con yesos en ambos brazos. No quise que volvieras a ver a All for One nunca más, murmuró All Might en su cabello, sonando sospechosamente lloroso. No quise que tuvieras que enfrentarte a él, incluso si ese parece ser el destino de todos los poseedores de One for All. Estaba seguro de que probablemente iba a morir y no quería que tuvieras que presenciarlo de primera mano. Quería que tuvieras un camino más fácil. Sabes que no es tan simple, le dijo Izuku con tristeza, devolviéndole el abrazo con más suavidad. Lo sé, admitió All Might con brusquedad. Nunca lo es. Los medios de comunicación estaban frenéticos por la verdadera forma de All Might y la batalla épica que había tenido lugar en camino. Mount. Lady y Gun Lorca habían resultado heridos. Besgeanist estaría fuera de servicio durante mucho tiempo, tal vez incluso de forma permanente. Se informó que la única razón por la que sobrevivió fue porque un estudiante de la UA había estado cerca y se apresuró a usar su don curativo para estabilizar sus heridas. Su don estaba intacto, pero el de Ragdoll no. Se corrió la voz rápidamente de que el villano que All Might había derrotado la había dejado sin don. Fue un milagro que de todos los civiles heridos en el área y todo el daño que se había infligido, solo había habido un par de personas que habían sucumbido a sus heridas después de ser llevadas a hospitales. La idea de que hubiera un villano por ahí robando donaciones a la fuerza provocó un alboroto en el público. Algunos elogiaban a los héroes por sacar de las calles a un hombre tan aterrador, pero otros estaban furiosos porque esos héroes sabían que existía un villano así y lo habían ocultado al público. Esto, además del hecho de que los estudiantes de primer año del curso de heroísmo habían sido atacados menos de una semana antes por muchos de los mismos villanos en lo que se suponía que era un lugar seguro, fue otro elemento que se sumó a la tormenta perfecta de desconfianza pública que se estaba gestando en Japón. Muchos de los villanos responsables de los eventos de Osu, el campo de entrenamiento y ahora el incidente del barrio Camino todavía estaban en libertad, y All Might fue esencialmente retirado, aparentemente en un instante. El público estaba en picada de dudas y preocupación y muchos estaban simplemente asustados. Todos los adultos en la vida de Izuku estaban preocupados por eso y pensaban qué se podía hacer para ayudar a recuperar algo de la confianza en la y en los héroes que se había deteriorado. Fue una sorpresa para Izuku cuando Aizawa y All Might fueron a su apartamento al día siguiente para discutir la idea de que la UA se convirtiera en un internado para la seguridad de los estudiantes. Todos los estudiantes, independientemente del curso en el que estuvieran, vivirían en dormitorios que se estaban construyendo en ese mismo momento. La mudanza comenzaría en solo 3 días. Cualquier estudiante que no aceptara vivir en el campus tenía que solicitar una exención o transferirse a una escuela diferente. Lo siento, pero, dijo el padre de Izuku con inquietud. Shigaraki ya había llegado a Izuku mientras estaba en el campus antes. Izuku ni siquiera podía pensar en algún argumento ante esa simple preocupación. All Might asintió en señal de comprensión y se puso de pie, haciendo una profunda reverencia. Hace años te juré que haría todo lo que estuviera en mi poder para mantener a Izuku a salvo, y he fallado más de una vez.
Sé que es el colmo de la arrogancia pedirte que me confíes esa confianza una vez más, pero Izuku no se perdió el rastro de humo que escapó de la boca de su padre durante un par de respiraciones mientras se ponía nervioso. Incluso Aizawa parecía algo aturdido mientras también se levantaba y hacía una reverencia. Durante la redada, Kurohiri fue capturado y puesto bajo custodia junto con All for One, por lo que la Liga de Villanos no tiene forma de ingresar al campus mediante teletransportación. Kurohiri también divulgó durante la redada que no podía transportar a nadie ni a nada que no estuviera en una posición conocida y fija, dijo All Might, con la cara todavía demasiado cerca del suelo. Yo también he fracasado en mantener a Izuku a salvo. Como su maestra, he sido negligente al no prestarle tanta atención a su seguridad y a su paradero como debería, porque me volví complaciente y dejé que otros se encargaran de lo que yo debería haber supervisado personalmente. Eso no volverá a suceder. También me mudaré a los dormitorios y viviré dentro del edificio 1A para vigilar a todos mis estudiantes. Realmente nervioso ahora, el padre de Izuku agitó sus manos en señal de angustia. Por favor, levanten la cabeza, dijo. Si ustedes dos han sido negligentes, yo lo he sido doblemente. Como su padre, he llegado a comprender que Izuku tiene necesidades, habilidades y fortalezas que van mucho más allá de lo que yo jamás me hubiera sentido capaz de ayudarle. He confiado en otros para que me ayudaran a criarlo, incluidos ustedes dos. Aunque ha estado en peligro más veces de las que puedo contar y ha hecho algunas cosas imprudentes, no creo que ninguno de nosotros pueda negar el tipo de persona en la que se está convirtiendo. 3 pares de ojos se posaron sobre un Izuku con la cara muy roja que no estaba seguro de a dónde iba todo esto. Es fuerte, valiente e inteligente, dijo su padre, con los ojos llenos de lágrimas mientras hablaba. Pero, por encima de todo, es una buena persona. No puedo atribuirme más que una pequeña fracción de eso, así que no puedo quejarme, cuando estoy tan orgulloso de él. A Izuku se le llenaron los ojos de lágrimas, cuando su padre tomó su turno para hacer una reverencia a sus mentores. Por favor, cuida de mi hijo. Sé que no siempre te lo pone fácil, pero sé que vale la pena el esfuerzo. Izuku también se inclinó rápidamente. Juro que haré lo mejor que pueda. Les prometió Izuku a todos. Cuando All Might y Aizawa se fueron, Izuku se sintió emocionalmente agotado. Sabía que solo tenía 3 días para hacer las maletas, pero honestamente no tenía energía para hacerlo en ese momento. En cambio, tomó una siesta y se sintió mejor por ello. Inició sesión en el chat grupal y vio que varios de sus compañeros ya estaban en línea. Uraraka @0/GF Hola Midoriya. ¿Escuchaste las noticias? 0 @Stigman Hola Midoriya. Ha sido @Acitripola. Tokoyami @darkness_x_2 Midoriya. Kaminari @zip_zap ¿Qué tal amigo? Kirishima @roxolidbro. Midoriya @brocoli_boy Hola a todos, ¿qué noticias? Bakugou @boomner de los dormitorios y Ida @gotagotfast Creo que Uraraka se refería a los nuevos arreglos de vida en el campus Giro @develope Mis padres accedieron a dejarme ir o Giro @karate_kid Los míos también, pero fue una pelea Asui @queroquero Los míos no estaban contentos, pero veremos cómo va Shouji @taco Estaré allí. Midoriya @brocoli_boy Mi papá dijo que estaba bien Uraraka @0/GF Mis padres querían que volviera a casa, pero me negué a Asui @queroquero ¿En serio? ¿Qué dijeron a eso? Ha sido @acitrip Tal vez pueda usarlo Uraraka @0/GF Les dije que huiría y me convertiría en un justiciero si intentaban convertirme en Bakugou @boom Maldita cara redonda. Bien. Todos en el chat estaban nerviosos y emocionados por la mudanza, y Asido dijo que sus padres todavía lo estaban pensando, pero que los convencería. Después de eso, la conversación giró en torno al incidente de camino y cómo All Might estaba retirado, ahora. Fue Kak-chan quien hizo la conexión entre el chico flaco que seguían viendo en la escuela con la verdadera forma de All Might. Izuku fingió que era una novedad para él que All Might aparentemente había estado viviendo una doble vida entre el héroe y esa otra forma desde hace un tiempo. Izuku no ofreció ninguna información sobre su presencia allí, y por algún milagro parecía haber sido ayudado por la oscuridad de la noche y no había aparecido en ninguna de las imágenes de las noticias como algo más que una forma vaga con ropa oscura. Todas las cámaras en el área se habían centrado por completo en la batalla de All Might, y cualquier otra cosa simplemente no era importante en comparación. Al día siguiente, Izuku se sorprendió al recibir una carta, un paquete grande y uno más pequeño que le entregó Rapid Fire cuando llegó de servicio para vigilar el edificio de los Midoriya. La carta resultó ser de Kota.
Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas al ver las palabras cuidadosamente escritas con letra infantil. Gracias por salvarme. Los héroes no son tontos. Tú eres mi héroe. Perdón por haber sido cruel. De parte de Kota. Junto con la carta había un dibujo a lápiz de Izuku de pie junto a Kota. Era muy tierno, e Izuku podía saber que era él por el pelo verde desordenado y garabateado y los zapatos de color rojo brillante. Kota se dibujó a sí mismo con su sombrero rojo con pequeños cuernos que le recordaban a Onima en la agencia de Endeavor. Lo dejó cuidadosamente a un lado para colgarlo más tarde. Tendría que ver si podía encontrar una dirección a la que escribirle de vuelta. Izuku sonrió cuando descubrió que el paquete más grande consistía en varias cajas de mudanza listas para ensamblar, de modo que pudiera empacar sus cosas para llevarlas a los dormitorios en 2 días. El paquete más pequeño era algo completamente diferente. Dentro de la caja había una pancarta de All Might cuidadosamente doblada que había codiciado durante muchos años. Había sido una pancarta coleccionable de edición limitada ultra especial del 10º aniversario que nunca había estado a la venta al público. Encima de la pancarta, que había sido envuelta en plástico, había una nota. Izuku. No hay palabras que puedan expresar mi gratitud por el papel que desempeñaste al salvar a All Might de un destino terrible. Por favor, acepta este obsequio por una deuda que nunca podré pagar. Siempre, señor. Izuku pensó que podría desmayarse. Solo se habían producido 25 de estos carteles. Y ahora él era dueño de uno de ellos. Cuando vio que había uno colgado en la torre Might, en el suelo con todos los recuerdos, se lo contó a Sir durante 1 hora en una de sus sesiones maratónicas de nerd sobre todo lo relacionado con All Might. Cuando Izuku se enteró de que Sir era dueño de casi todos los artículos de esa colección, se quedó asombrado. Guardó con cuidado el cartel en una de las cajas, lo primero que empacó para llevárselo a los dormitorios. Sir incluso siguió su consejo y lo colgó en su oficina, en lugar de con todo lo demás, por lo que se exhibió como el objeto de colección extra especial que era. Los siguientes 3 días fueron bastante ajetreados. Su padre no quería que Izuku tuviera que dejar su habitación vacía para mudarse y luego no tener un lugar cómodo donde quedarse cuando volviera a casa. Le encargaron ropa de cama, cortinas, alfombras y otros artículos nuevos. Las únicas cosas que Izuku realmente necesitaba empacar eran sus objetos de colección favoritos de All Might, y decidir qué llevarle había llevado mucho tiempo. Hizo que los enviaran por adelantado junto con su ropa y solo necesitaba una bolsa de lona para las cosas de último momento que no podía empacar con anticipación. El día antes de la mudanza, Todoroki vino a pasar el rato. Fue algo inesperado y sin previo aviso, por lo que Izuku supuso que su amigo simplemente estaba evitando estar en casa. ¿Ya terminaste de empacar?, le preguntó a su amigo, quien se sentó en su cama mientras Izuku se sentaba en la silla de su escritorio. Sí. Mi padre no estaba muy contento con los dormitorios, pero no puedo esperar a salir de esa casa, dijo Todoroki. Se podría decir que no se lo tomó bien cuando All Might se retiró, y ascendió al número 1 sin vencerlo de ninguna manera, solo sobreviviendo. Izuku no podía culpar a Todoroki por no querer estar en casas y Endeavor estaba de mal humor. No estaba seguro de si debía preguntar por su madre, a quien Todoroki no parecía culpar de nada. En cambio, preguntó con tacto. ¿Tus hermanos y hermanas todavía viven en casa? Mi hermana Fuyumi y mi hermano Natsuo sí. Tou ya murió cuando yo era pequeña. Tenía un don de fuego que terminó consumiéndolo. Oh, mierda. Lo siento mucho. No debería haber preguntado. Dijo Izuku mortificado. Está bien. En realidad no lo conocía tan bien. No me permitieron estar cerca de mis hermanos cuando era niña. Izuku no estaba seguro de qué pensar al respecto. Toda la existencia de Todoroki parecía un drama diurno que cobraba vida y le costaba entenderlo. ¿Se te permite estar cerca de ellos ahora? Sí, pero no siento que seamos una verdadera familia, por alguna razón. Es difícil de explicar. Izuku asintió. Podía ver lo difícil que podía ser sentir una conexión con personas que habían crecido en la misma casa, pero a las que no se les permitía estar cerca unas de otras. Todoroki no parecía que fuera a decir nada más al respecto durante un rato. Jugueteó con el videojuego portátil de Izuku, pero era obvio que no sabía cómo usarlo. Estaba pensando en ir a ver a mi madre antes de mudarnos a los dormitorios. ¿Vas a verla? ¿Tus padres se divorciaron?, preguntó Izuku. La muerte de un hijo y un matrimonio arreglado no eran exactamente una buena combinación para continuar una vida de casados. No, no lo creo, dijo Todoroki. No la he visto desde la noche en que me quemó.
Mi padre la internó en un hospital y ha vivido allí desde entonces. Izuku sintió una sacudida desagradable al escuchar esto. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió? Casi las 6, dijo con tono serio. 10 años, dijo Izuku, casi sin poder creerlo. ¿La gente vivía tanto tiempo en hospitales? ¿Seguía siendo mentalmente inestable? Tenía tantas preguntas que no se atrevía a hacer. Entonces, ¿quieres verla hoy? Aclaró Izuku. Creo que sí, dijo Todoroki frunciendo ligeramente el entrecejo. Es difícil. ¿Está muy lejos? Preguntó Izuku, sin saber muy bien qué más decir. No. Son solo unos 20 minutos en tren. En realidad no está tan lejos de la agencia de Endeavor, dijo Todoroki. Pero no sé si ella quiere verme. A Izuku le dolió el corazón al oír eso. No conocía todos los detalles y no le parecía que le correspondiera presionar demasiado, pero no podía imaginar que ella no quisiera ver a sus hijos. ¿Quieres que te acompañe? Ofreció tentativamente. No tengo por qué entrar, pero podría esperarte afuera para darte apoyo moral. No se supone que salgas de aquí sin un guardaespaldas, le recordó Todoroki. Ni que estés cerca de hospitales. Ah, sí. Se había olvidado un poco del asunto del guardaespaldas. De alguna manera no creía que su madre estuviera en el mismo tipo de hospital que los que él evitaba. Si habían pasado 10 años, lo más probable es que se tratara de algún tipo de institución mental de larga estancia, ¿no? Podríamos llevar a quien esté de servicio en este momento, propuso Izuku. Si quieres que alguien te acompañe. Hoy Ida estaría feliz de ir, si no yo. Había visto a Ida y Todoroki juntos en la escuela con bastante frecuencia, y los tres solían sentarse juntos a la hora del almuerzo, junto con otros. Después de Osu, Ida era probablemente la persona más cercana a Todoroki después de Izuku. No, dijo finalmente Todoroki, sentándose más erguido. Puedo hacerlo solo. Solo estoy posponiendo las cosas. Es comprensible, dijo Izuku con simpatía. Gracias por ofrecer. Todoroki se fue poco tiempo después, e Izuku esperaba que las cosas le fueran bien. Sin nada más que hacer, Izuku pasó el resto del día limpiando profundamente la casa y preparando una buena comida para la última cena que tendría con su padre por un tiempo. Le preocupaba qué haría su padre para conseguir comida y quién haría las tareas domésticas cuando Izuku no estuviera allí, pero sabía que sobreviviría. Después de todo, había servicios de comidas que preparaban comidas frescas y saludables y que se entregaban a domicilio. A la mañana siguiente, su padre lo dejó frente a la escuela con un gesto lloroso, e Izuku lo vio alejarse con tristeza y emoción. Ida estaba allí, frente al edificio correspondiente, por supuesto, y Aizawa estaba de pie con él, luciendo somnoliento. Izuku dejó su mochila y se quedó con ellos, esperando a que llegaran los demás. El hecho de que los dormitorios se hubieran construido y amueblado en menos de una semana era alucinante. Cada clase tenía su propio edificio, de 5 pisos de altura y cada uno de ellos tenía un número de clase marcado en enormes carteles en el frente, y un arco bajo que decía, Alianza. Parecía haber 2 alas en cada edificio, e Izuku estaba seguro de que probablemente era para separar los espacios habitables de los chicos de los de las chicas. No creas que no sé qué estabas haciendo la otra noche, le dijo Aizawa a Izuku cuando Ida corrió para ayudar a Black King con algo. ¿Y por qué? No tenemos otros estudiantes con un don curativo. Izuku lo miró con una mirada como la de un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Hiciste algo increíblemente peligroso y temerario. Espero que respetes las reglas y des el ejemplo como representante de la clase mientras vivamos todos juntos, dijo, sin perder de vista a Ida. ¿Entiendes, niña problemática? Izuku asintió. Entendido. Bien. Solo lo diré una vez, así que escucha, dijo Aizawa con seriedad, mirando directamente a Izuku. Si te hubieras unido a la pelea, te habrían expulsado. Demostraste moderación y actuaste con cierta responsabilidad. Excelente trabajo. Izuku parpadeó. Aizawa bostezó y levantó una mano hacia Black King, quien había saludado en señal de reconocimiento mientras Ida corría de regreso. Los estudiantes comenzaron a llegar de a uno por vez. Una vez que estuvieron todos reunidos, recibieron una visita guiada, una lista de las reglas y las asignaciones de habitaciones. Luego llegó el momento de mudarse y hacer de los dormitorios un hogar. Todos estaban asombrados por las nuevas condiciones de vida. Había una zona de cocina con muchos asientos, espacio de estar común, baños y lavandería, y las habitaciones de Aizawa en el primer piso. Las habitaciones de Aizawa estaban en la parte trasera, con el lavadero y un pequeño espacio de almacenamiento como amortiguador entre sus habitaciones y las áreas comunes.
Dejó en claro que no debían molestarlo excepto en caso de emergencia. Se esperaba que prepararan el desayuno y la cena, y ellos mismos debían decidir si trabajarían juntos para las comidas grupales o si se las arreglarían solos. Había un pequeño presupuesto para las necesidades en lo que respecta a los comestibles, y se esperaba que se ajustaran a él, haciendo una lista equitativa de artículos. Cualquier artículo de lujo, como bocadillos o marcas específicas, tenía que salir de los bolsillos de los estudiantes. El almuerzo todavía se podía conseguir en Lunch Rush por los precios normales. Uraraka estaba casi abrumada por la grandeza del lugar, lo cual era otra pista de lo pobre que había sido desde pequeña. Les confió a Izuku e Ida que no tener que pagar más alquiler por su pequeño lugar y tener la mayoría de las comidas incluidas era como un sueño hecho realidad para ella. Una vez que terminó el recorrido y Aizawa desapareció hacia sus propias habitaciones, todos se separaron para ir a desempacar. Izuku había solicitado una cama para su habitación y la cómoda estándar que todos tenían. Había hecho que le trajeran un escritorio junto con ropa de cama nueva, cortinas y una alfombra. Todo tenía un tema distintivo de All Might que no podía pasarse por alto, incluso antes de que colgara su preciada pancarta de edición limitada super especial del 10º aniversario justo sobre su cama. Colgó estantes estrechos para sus objetos de colección y estaba comenzando a alinear sus figuras de acción cuando su puerta se abrió de golpe. «Oye, nerd, ¿tienes la cabeza plana? ¿De dónde diablos sacaste eso?», preguntó Kacchan, entrando en la habitación y mirando con la boca abierta la pancarta sobre la cama. «Fue un regalo», dijo Izuku, un poco nervioso, pero sobre todo orgulloso. «Mierda. Solo fabricaron 25 de esos. Ni siquiera estaban a la venta. ¿Quién demonios le regalaría uno a un nerd como tú?». Izuku no estaba preparado para responder a una pregunta como esa. Un amigo cercano de la familia, que probablemente sea un fanático de All Might más grande que cualquier otra persona en el planeta. ¿Por qué te lo dan? Podrían venderlo en un banco de verdad. Kacchan no parecía enojado. Parecía envidioso. «Les hice un gran favor», dijo Izuku encogiéndose de hombros. «Y me lo enviaron como agradecimiento. ¿Les diste un riñón o algo así? Maldita sea». La pregunta parecía retórica, por lo que Izuku se limitó a tararear en señal de acuerdo en que era un regalo increíble. «¿Necesitabas algo, Kakch, Bakugou?», preguntó Izuku para cambiar de tema. El otro chico lo miró de forma extraña y se metió las manos en los bolsillos. «Un destornillador de punta plana». «Sí», dijo Izuku, rebuscando en su pequeño kit de herramientas de Ikea y sacando la herramienta. «Toma, ¿estás enojado conmigo?», preguntó mientras aceptaba el destornillador. «No», respondió Izuku. «¿Debería? Normalmente no me llamas así. Es como tu nombre», dijo Izuku. «Odiabas que te llamara Kacchan, y como hace tiempo que no me llamas Deku, pensé que preferirías Bakugou». Fue una especie de ofrenda de paz y un reconocimiento de que Izuku había visto que Bakugou había estado haciendo un verdadero esfuerzo para ser menos abrasivo con él. «TCH. Haz lo que quieras», dijo. «No me importa de ninguna manera». No es como si fuera un insulto. Izuku le sonrió, genuinamente complacido de que esta conversación transcurriera sin problemas. «Está bien», dijo, intentando no parecer presumido. Trato hecho. Kacchan se fue e Izuku se puso de pie y se estiró. Las cortinas aún debían estar colgadas y vio a Monoma afuera del edificio vecino, cargando una caja. Izuku abrió la puerta corrediza que conducía al pequeño balcón y llamó. «Monoma. Espera un segundo». Hizo una pausa para tomar una pequeña bolsa colorida del cajón del escritorio, luego saltó la barandilla del balcón para aterrizar en el césped de abajo. «Midoriya. Usa las escaleras», le gritó a Aizawa. Izuku miró a su derecha y vio a su maestro a unos metros de distancia, hablando con Present Mip junto al seto. «Está bien», dijo Izuku. «Lo siento, sensei». Luego, simplemente porque pudo, se dio la vuelta y saltó de nuevo a su balcón y a su habitación, luego bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta principal. «Monoma. Espera», le gritó al chico que ya estaba casi en la puerta de entrada de su propio dormitorio. Izuku sonrió cuando escuchó a Present Mig reír a carcajadas mientras esquivaba el arma de captura de Aizawa que intentaba golpearlo. «¿Qué quieres?», preguntó Monoma. Parecía cansado. «Solo para hablar un minuto». «Espera un segundo», dijo Monoma. Desapareció en el edificio, pero regresó menos de un minuto después, sin la caja.
Izuku se sentó en el porche y esperó a que Monoma se uniera a él, luego le entregó al otro chico la pequeña bolsa colorida que había agarrado al salir de su habitación con una pequeña sonrisa. Lo siento, no todas tienen sabor a uva, dijo, ofreciendo la bolsa de gomitas. Solo tenía una bolsa con variedad. ¿Cómo lo supiste? No importa, empezó a preguntar Monoma, y luego suspiró. ¿Viniste a echarme en cara lo que dije antes sobre no poder hacer nada sin causar problemas a los demás? No, negó Izuku. Iba a hacerlo, pero te ves horrible. Gracias. El tono de Monoma era seco mientras abría la bolsa y buscaba entre los caramelos de colores los verdes. Se metió uno en la boca y lo masticó, mirando fijamente a lo lejos. Quería ver si estabas bien, confesó Izuku. No sé muy bien por lo que pasaste después de que te secuestraran, pero puedo hacer una suposición. Monoma se estremeció visiblemente. En gran parte es lo que dijeron que iban a hacer cuando les dije que nunca me reclutarían. ¿Por tu don, eh? Dijo Izuku asintiendo con la cabeza. Sé lo espeluznante que es eso. Todavía tengo pesadillas y han pasado años desde que empezaron a hacerme algo así. En realidad no lo recuerdo, porque alteraron mi memoria, pero supongo que mi subconsciente sí. ¿Se vuelve más fácil? Preguntó Monoma en voz baja. Sí, dijo Izuku, aceptando la bolsa de dulces ahora que ya habían sacado los de uva. Pero ayuda a tener a alguien con quien hablar. Ni siquiera te conozco. Izuku sonrió mientras elegía un caramelo al azar y se lo ponía en la boca. No estaba hablando de mí. Solo de alguien. Un amigo, un padre, un terapeuta. La escuela tiene un consejero con el que puedes concertar una cita. ¿Es con él con quien estás hablando? Quiso saber Monoma. Tengo un terapeuta al que he estado viendo durante un tiempo. Me gusta, dijo Izuku sin vergüenza. Simplemente escucha sin juzgar y me ayuda a resolver las cosas. A veces me ayuda a ver diferentes perspectivas. Hablaron de tomarme muestras. Me sacaron un poco de sangre. Mucha, en realidad. Izuku asintió nuevamente, sin mirar realmente a Monoma, sabiendo que podría ser más fácil hablar sin que alguien te mirara. Sí. Descubrí que usaron las muestras que me quitaron para ayudar a crear los Nomu y así poder tener múltiples peculiaridades, confesó Izuku. Eso realmente me trastorna la cabeza y tengo pesadillas al respecto. A Monoma se le cayó la mandíbula y tragó saliva audiblemente. ¿Esas cosas también pueden quitarles las peculiaridades a las personas? ¿Los Nomus matan a las personas para obtener más peculiaridades? La voz de Monoma sonaba estrangulada. ¡No! Le aseguró Izuku rápidamente. No. Pero la gente no está destinada a tener más de un don. La gente como yo es una excepción, así que cuando la gente como nosotros puede tener varios dones a la vez sin explotar o algo así, eso llama la atención a gente como All for One y su espeluznante doctor. Como querían que esos monstruos tuvieran múltiples dones, necesitaban encontrar una manera de que eso sucediera estudiando a alguien que pudiera hacerlo sin lesionarse ni autodestruirse. Esto es una auténtica locura, dijo Monoma, sonando más propio de sí mismo. Sí. ¿Qué más podía decir realmente? Probablemente me hubieran hecho más, pero copié todas las peculiaridades que pude cuando me capturaron. Cada vez que alguien se acercaba a mí, encontraba la manera de tocarlo. Eso es inteligente. Monoma pareció aliviado al oírlo. Copié el don de ese tipo de la mano espeluznante, e iba a usarlo en Dabi el de fuego, pero lo golpearon y me dejó ir. Entonces esa chica loca del cuchillo vino hacia mí y lo usé en ella. Se estremeció. Quería usarlo en el hombre que estaba luchando contra All Might, pero simplemente no pude, admitió Monoma. Estaba paralizado por el terror. Todo lo que podía hacer era correr. Para ser sincero, no estoy seguro de que irradiar miedo no sea una de las peculiaridades de ese bastardo, dijo Izuku con el ceño fruncido. No hay nada de qué avergonzarse. Hiciste lo que tenías que hacer para defenderte y te quitaste del camino para que los héroes no tuvieran que preocuparse de que te atraparan en el fuego cruzado. Entonces Monoma miró a Izuku, como si intentara medir su sinceridad. No corriste. Fue una confirmación de que Monoma sabía que Izuku había sido el estudiante anónimo de la UA en la escena. Quise hacerlo, dijo Izuku, sin estar seguro de que fuera del todo cierto, pero sabiendo también que era la respuesta correcta. Tenía otras cosas de las que preocuparme, como salvar a Besgeanist. Como asegurarme de que no me toque de repente una nueva habilidad para manipular textiles, dijo Izuku asintiendo. Sé que es fácil para la gente decir lo genial que sería conseguir todas estas genialidades, pero la gente tiene que morir por eso.
Yo tampoco sé cuál es mi límite, así que cada habilidad que herede podría ser la que me lleve a la categoría de demasiados y me destruya. Maldita sea, supongo que nunca lo había pensado así. Es bastante complicado, concordó Izuku. Se quedaron en silencio por un rato, comiendo sus gomitas y contemplando la vida. Finalmente Izuku se levantó y se estiró. Me alegro de que estés bien, le dijo a Monoma. Puede que ahora no lo parezca, pero lo estás. Monoma también se puso de pie, respiró profundamente y asintió. Gracias. Izuku solo asintió y levantó una mano para decir adiós antes de trotar de regreso a su propio dormitorio. Aizawa y Present Mig ya no estaban a la vista, por lo que Izuku no sintió la necesidad de ser demasiado cauteloso mientras regresaba para terminar de decorar su habitación y desempacar. Al final del día, Izuku bajó al área común y encontró a muchos de sus compañeros de clase descansando en los sofás, luciendo cansados. Me muero de hambre, se quejó Kirishima, tumbado con las piernas estiradas y la cabeza apoyada contra los cojines. ¿Crees que tengan fideos instantáneos por aquí? Pensé que había comida y cosas así en el frigorífico, dijo Izuku, mientras se dirigía a la cocina. El frigorífico era enorme en comparación con el de casa, y la olla arrocera parecía capaz de cocinar lo suficiente para 20 personas. Hay ingredientes, le informó Kaminari. No comida. Izuku se rió y encontró una enorme bolsa de arroz en uno de los armarios. Se lavó las manos en el fregadero y luego puso a cocinar una olla enorme de arroz mientras examinaba lo que había disponible. ¿Está bien el curry? Probablemente sea lo más fácil, gritó mientras sacaba grandes paquetes de pollo, zanahorias y cebollas. Amigo, ¿vas a cocinar para nosotros? Preguntó Hirou mientras bajaba las escaleras con Uraraka. Yo también tengo hambre, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Todos hemos preparado curry juntos antes, ¿verdad? ¿Realmente había sucedido eso hace menos de 2 semanas? Pelaré patatas. Se ofreció Ida, yendo al fregadero. ¿Puedo cortar el pollo?, ofreció Yaoyorozu. Cortaría las cebollas, pero siempre termino llorando, dijo Kirishima. El truco es no crear un vínculo emocional, le dijo Iyuzuku, haciendo reír a todos ante la terrible broma. Al poco rato, 4 de ellos trabajaban afanosamente para preparar los ingredientes, mientras otros 2 buscaban los platos y las cucharas. Antes de que se dieran cuenta, ya estaban trabajando juntos, o al menos reunidos en la cocina y el comedor. En 30 minutos, se sentaban a comer y gritaban, "Itadakimasu". La conversación era animada, todos tenían algo que decir sobre sus nuevas habitaciones, los edificios o todo lo que había sucedido la semana pasada. Se sentía como en casa. Aizawa salió a ver cómo estaban mientras comían e incluso aceptó un plato de curry, pero se lo llevó a su habitación en lugar de unirse a ellos. Después de comer, los que no habían ayudado a cocinar se hicieron cargo de lavar los platos y limpiar. Mientras ellos se encargaban de eso, el resto tuvo una especie de reunión para decidir quién podía cocinar y elaborar algún tipo de horario para ello. Se elaboró un horario similar para los baños, ya que las áreas de baño solo podían acomodar a unos 6 estudiantes a la vez. Eso estaba bien para las niñas, pero los niños tendrían que bañarse por turnos. Habría muchas cosas que resolver a medida que todos aprendieran a vivir juntos bajo un mismo techo, pero parecía casi una aventura al mismo tiempo. Después de limpiar el comedor y la cocina, y de resolver los horarios de otras cosas, al menos por ahora, todos se relajaron. Deberíamos hacer un concurso para ver quién tiene la mejor habitación, anunció Mina alegremente. Las otras chicas estuvieron de acuerdo, pero a los chicos realmente no les importó de una manera u otra. Kacchan simplemente puso los ojos en blanco y dijo que se iba a la cama. Además de eso, todo el grupo hizo un recorrido por el dormitorio, ahora que básicamente se habían mudado. Comenzaron en el aula de los chicos, con las chicas adulando al conejo mascota de Koda, burlándose de Izuku sobre su obsesión por All Might, y deleitándose con la repostería de Sato. Ida tenía al menos una docena de pares de anteojos de repuesto en esta habitación que incitaron a muchos en la clase a probárselos e imitar a Ida. Él estaba de buen humor al respecto. La habitación de los chicos más sorprendente fue la de Todoroki. Era como si hubiera colocado una habitación completamente diferente en el espacio que había ocupado el dormitorio. Esteras de tatami, futones plegables, cajones con escalones, shoji y un escritorio en el suelo hacían que la habitación pareciera sacada de una revista de diseño de interiores japonesa tradicional. Las habitaciones de las chicas eran tan variadas como sus personalidades. La habitación de Uraraka era sencilla y básicamente sin adornos.
La de Hagakure era excesivamente linda, la de Mina era colorida y caótica, la de Tsuyu era muy verde y tenía un gran tanque con ranas como mascotas en su interior. La de Hiro tenía una temática musical y la de Yaoyorozu era opulenta, con muebles demasiado grandes para el espacio. Al final, las chicas votaron por Sato porque les dio pastel a todas, e Izuku encontró difícil discutir con su lógica. Muy bien, todos, dijo Izuku una vez que terminó la votación. Todos deberíamos empezar a prepararnos para ir a dormir. Tenemos clases mañana. Si tienen que desayunar, recuerden poner sus alarmas para más temprano. Se escucharon algunos gruñidos de queja, pero había sido un día largo y la mayoría de ellos estaban bastante cansados. Todos se marcharon a buscar lo que necesitaban para bañarse o cualquier otra cosa que tuvieran que hacer antes de dormir. Cuando Izuku finalmente se quedó dormido esa noche, tenía la sensación de que tal vez las cosas se calmarían ahora. Eso sería agradable. Fin del capítulo.